Bien, pues ya contamos con estos tres microservicios implementados más el de usuarios administradores. Sin embargo, aprovecharé este espacio para explicarles algo que nos hizo falta acá en esta parte de ventas, debido pues a que esto va a interactuar a través de los microservicios con lo que es cliente, con lo que es vendedor y con lo que es vehículo. Cuando nosotros vamos a insertar o a administrar como tal una venta, debemos tener en cuenta que el vehículo o el vendedor o el cliente que estemos nosotros agregando, pues debe existir, ¿sí? Eso nosotros normalmente acá, en un microservicio como el de vehículo, lo hicimos a través de las foreign keys que definimos dentro de los modelos, ¿sí? Recordemos esto. Pues, dentro de usuarios, tenemos dentro de los modelos el usuario, mm, dentro de este otro nivel de ventas, el de factura, no, este es el modelo. El modelo contiene una relación de foreign key que apunta a venta, a su campo ID y el campo local acá dentro de factura es ID venta. Así manejamos nosotros las llaves foráneas dentro de un mismo microservicio. Es más, si verificamos dentro de la tabla factura en la base de datos su estructura, nos damos cuenta que tiene una llave gris o plateada que simboliza una llave foránea. La dorada es una llave primaria. ¿Sí? Entonces este índice pues está acá ya en bases de datos relacionales, restringiendo a que cualquier registro que vayamos a incluir acá, el ID de la venta debe existir dentro de la tabla venta hacia donde está pues apuntando. Es decir, si yo voy a ingresar una factura, por decir algo, sabemos que en este momento no tenemos ningún registro de ventas. Podemos acá venir al explorador en ventas. Si yo hago el get, hago try it out acá, quito todos estos filtros, ejecuto, fíjense que no tenemos ningún resultado, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre si yo necesito o voy a decir, no, mire, voy a insertar una factura, es decir, lo va a hacer el post de una factura y le va a decir, bueno, el consecutivo es el 1, la fecha es esta, el precio de venta fueron, no sé, $1000 y el ID de la venta es el 1, ¿sí? Yo voy a ejecutar esto y me debe mostrar un error. Muy bien, un internal server error. Ya este internal server error lo puedo visualizar yo a través de la consola de ejecución que este proyecto está ejecutando y me debe decir que hay un problema con la llave foránea. Y efectivamente acá me dice, mire, en slash facturas falló la solicitud post, eso significa la solicitud post hacia facturas, ha fallado con un código de estado 500. El error específico es este: no se puede agregar o actualizar una fila hija debido a que una llave foránea o una restricción de llave foránea falló, ¿sí? Entonces me dice la factura, este es el constraint, ¿sí? Es una foreign key hacia ID venta que está referenciada hacia venta, específicamente el campo ID. Muy bien, entonces la misma base de datos me está permitiendo a mí, yo voy a tener esto que lo vuelvo a correr, la misma base de datos me está, digamos, diciendo a mí o controlando a través de un constraint, como lo pudieron ver ahí, que esto exista, ¿sí? Entonces yo no puedo agregar una factura a una venta que no exista. Sin embargo, sabemos nosotros voy a mirar en el microservicio de vehículos, lo voy a ejecutar para que ustedes lo vean, PM Start, y este va a iniciar por otro puerto diferente, por el 3002, vamos a abrirlo acá,
Acá está, por el 3002. Miramos el explorador de vehículo y vamos a venir a revisar todo esto. El vehículo controller. Si yo hago un get de vehículos, ¿sí? Si no tengo acceso a la base de datos, pues puedo revisar todo esto por acá. Y fíjense que los vehículos están vacíos. Pero ¿qué pasa entonces si yo a través del servicio de venta quiero hacer un post? Es decir, quiero insertar una venta. Le voy a decir, bueno, la placa es esta de acá, el ID del cliente es 1, sabemos que clientes tampoco están registrados, el ID del vehículo es 1 y el ID del vendedor es 1. Sabemos que no hay registrados ni clientes, ni vehículos, ni vendedores en la base de datos. Eso lo podemos ver también por acá, rápidamente. Cliente, no hay datos. Vendedor, no hay datos aún. Entonces, si yo hago esto, en teoría la base de datos me debería saltar, me debería mostrar un error, pero no lo va a hacer. Acá me va a decir que se me ha insertado sin ningún problema. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que nosotros desde el código pues no hemos podido enlazar el modelo de ventas con el modelo de cliente, con el modelo de vendedor, con el modelo de vehículo, para decir que tiene llaves foráneas. Pero a pesar de que eso no lo podemos hacer por ahí, sí lo podemos hacer a través de la misma base de datos. Es decir, acá en base de datos lo podemos hacer. Y les voy a hacer una pequeña explicación acá del por qué sí se puede hacer a nivel de base de datos y por qué no a nivel de código. Este modelo que ustedes ven acá, a pesar de que con este hemos construido nuestra base de datos, en realidad este es como tal un diagrama de arquitectura específicamente para loopback. Sí, vamos acá, entonces sería el diagrama de arquitectura orientado a microservicios con loopback. ¿Sí? Esto es lo que nosotros hemos hecho acá. Pero, ¿qué sucede? Sucede que a pesar de que se parece mucho a lo que trabajamos en base de datos, no es lo mismo. Entonces yo les voy a definir acá que este es el diagrama de arquitectura. ¿Sí? Ese diagrama de arquitectura como tal posee internamente otros elementos. Los microservicios como tal. Entonces, este diagrama de arquitectura que tenemos acá, pero internamente él tiene tres microservicios. Tiene un microservicio que es de vehículos, ¿sí? Y tiene otro microservicio que es de ventas. Y tiene otro microservicio que es como tal del vendedor. Muy bien, así como que para separarlo un poco. Pero todo eso, pues en este caso, por tema de tiempo, de comodidad, lo estamos haciendo con una misma base de datos. Esta está corriendo sobre MySQL. Y este microservicio accede a esta base de datos. Este otro microservicio también accede a esta misma base de datos. Y este otro microservicio de acá también accede a esta misma base de datos. Es decir, comparten la base de datos como tal. ¿Que nosotros podemos tener una única base de datos para cada microservicio? Claro que sí, lo hubiésemos podido hacer, pero pues por temas de tiempo y todo esto es más complejo hacerlo de esa manera y pues tenemos una misma base de datos. Ahora, digamos que a nivel de arquitectura nosotros no pudimos relacionar vehículos con ventas y vendedor. ¿Por qué? Porque ya vimos la restricción en la clase anterior cuando intentamos hacer la relación o réplica acá directamente de los modelos en el microservicio de ventas. Se nos complicaba mucho la situación. Pero resulta que todos los microservicios están accediendo a la misma base de datos. Entonces, quiero que vean eso como dos capas diferentes. Una parte es la arquitectura y otra parte es la base de datos. Y más adelante, pues ustedes ya
se imaginarán que esta arquitectura orientada a microservicios será consumida por un frontend. Este frontend nosotros también lo podemos tener como micro frontends, pero pues para eso necesitaríamos un semestre con un par de meses más. Entonces, como tal, ese frontend va a acceder a la arquitectura orientada a microservicios y cada microservicio que se consuma por parte del frontend accederá a la base de datos, que es una base de datos única en este caso. Muy bien. Con eso claro, pues entonces vamos a mirar cómo desde la misma base de datos yo puedo definir esos constraints o esas relaciones entre lo que nosotros deberíamos haber hecho con los modelos, pero simplemente no se puede por la división en microservicios que ya tenemos. Entonces, sabemos, yo voy a ir acá a la base de datos y le voy a ejecutar un código SQL. Este código SQL, pues, no es obligatorio que ustedes lo hagan, muchachos. Esto es más de cultura general. Sé, pues, que ustedes no han visto esta materia, entonces, o la están viendo. Entonces, pues, esto es más como una pequeña introducción que les brindo yo acá a este tema de los constraints. ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo sé que la venta tiene tres datos importantes. El ID del cliente, el ID del vehículo, el ID del vendedor, que están cada uno de ellos asociados a otras tablas. Sin embargo, acá no vemos la llave plateada que lo indique. Entonces, vamos a generar esa instrucción. Vamos a decirle entonces que haga una alteración o que modifique la tabla que se llama venta. Necesito que modifique la tabla venta y que por favor le agregue un constraint que se llame FK. Vamos a agregar el de vehículo primero, FK, venta, ID, vehículo. Ya saben que ustedes que yo manejo como ese estándar. FK para decir que es una foreign key, una llave foránea de la tabla venta de donde la voy a generar con respecto a un campo específico, ID vehículo. ¿Sí? Así nunca se me van a repetir los nombres de las llaves foráneas o como tal del constraint. Y yo le digo que corresponde a una foreign key que está pegada al campo ID vehículo. ¿Sí? Miren, pues lo voy charlando acá y voy definiendo toda esta línea de esa manera. Y que ese campo de ID vehículo está referenciado en la tabla vehículo, específicamente en el campo ID. Miren, le digo, por favor, modifíqueme la tabla venta. Me le agrega una restricción llamada FK venta ID vehículo, que es una llave foránea. Que esa llave foránea en mi tabla local es ID vehículos. Mi tabla local me refiero a la tabla venta donde se está creando el constraint. Y ese campo ID vehículo está referenciado a la tabla vehículo en su campo ID. ¿Vale? Ahí estamos claros. Yo voy a copiar esta instrucción. Voy a decirle continuar y me ha saltado un error. Ese... ¿Qué me dice? No se puede agregar o actualizar una tabla ahí. Ok, vale. No es porque esté mala la instrucción, es porque en venta hay un registro que no cumple con la restricción que estoy agregando allí. Entonces yo debo borrar este registro y debo ejecutar nuevamente la instrucción. Era por eso, porque claro, él dice, le voy a agregar una restricción, pero ya tiene información que no cumple con esa restricción. Yo no la puedo crear porque estaría entrando en una contradicción. Ahora sí le voy a decir continuar y efectivamente ahora sí me la crea. Cuando yo voy a la tabla venta, a su estructura, ya puedo ver esta llave plateada asociada al campo ID vehículo. Eso quiere decir que ya está asociada con esa tabla. Voy a ir nuevamente a ejecutar otra sentencia SQL, pero esta vez le voy a decir que será el ID del vendedor. ¿Quién hizo la venta? Y esto está asociado al campo ID vendedor.
y está referenciado a la tabla vendedor en su campo ID. Lo ejecuto nuevamente, está bien, voy a la estructura y fíjense que ya el ID del vendedor, ese campo ya tiene su llave correspondiente, tiene su índice. Ahora me quedaría solamente la tabla de cliente. Pues le voy a decir acá que le voy a llamar ID cliente, la foreign key apunta al campo ID cliente y está referenciado a la tabla cliente en su campo ID. ¿Sí? Esto de esta manera yo ya la puedo decir continuar y en la estructura ya cuento con estos tres campos con índices propios para restringir la creación de ventas que no correspondan a registros ya creados en cliente, en vehículo y en vendedor. ¿Sí? Eso lo puedo hacer entonces ya a nivel de base de datos. De tal manera que cuando intenten estos microservicios o este de ventas específicamente, insertarme acá un registro de un vehículo que no exista o de un vendedor que no exista o de un cliente que no exista, pues la base de datos le va a decir, no señor, usted no puede insertar eso porque no existen estos otros datos. Pues entonces deberé yo corregir esa información y darle esos datos al frontend para que se lo muestre al usuario final. Muy bien, abro la sección de preguntas por si tienen inquietudes acá con respecto a este tema. Muy bien. Como ese silencio, como si todo estuviese claro. Acá finalizamos este video.